Sí, un campo difícil porque no hay que olvidarse que era un poco el equipo revelación, ahí tampoco habían perdido muchos puntos y entonces muy contentos y además por la forma que lo conseguimos, porque bueno, yo creo que fuimos superiores a ellos. Obviamente en un partido de 90 minutos no puedes a lo mejor ser superior a los 90 minutos, pero si vamos al cómputo general del partido, yo creo que salvo 10 minutos al final del partido y otros 5 o 6 minutos al principio de la segunda parte, tampoco pasamos excesivos apuros y incluso con el 1-3 podíamos haber sentenciado en 2 ocasiones muy buenas que fue mérito del portero contrario. Entonces, bueno, satisfecho por la victoria y por la forma que se consiguió. Casi en una semana has conseguido las mismas victorias que llevaba el equipo en los otros meses anteriores. No sé hasta qué punto influye lo anímico, ¿no? De que los jugadores hayan visto, se lo hayan podido creer y hayan visto que se puede. Sí, obviamente. Lo que acabas de decir, eso es una cosa que a la cabeza es muy importante en todo y en el fútbol no va a ser menos. Pues como bien dijiste, si llevamos, yo no sé si era 3 victorias o 4 victorias y de repente en un mes consigues 3, pues anímicamente la gente está eufórica. Sí que estoy satisfecho también con el tema de que, aunque llevamos 3 victorias seguidas, no veo a la gente tampoco eufórica desde el punto de vista de ahora ganamos en todos lados y no hay problema, ya esto está hecho. O sea, son conscientes de que todavía está muy, muy difícil, pero bueno, ahora, antes el túnel era negro y ahora al final ahí ves un poquitín de luz que tenemos que agarrarnos a eso. Sí, ahora la salvación ya está un poquito más cerca, va a depender también un poco de los arrastres, pero más o menos está el equipo sobre los 6 puntos de la permanencia. Me imagino que ya el partido del Covadonga es algo también muy importante porque se podría enganchar de tú y también no dejar escapar el rival directo, ¿no? Sí, como bien dices, o sea, aparte de que aunque no salgas de descenso vas sumando y ves que vas acercando equipos y pues por ejemplo a lo mejor hace 3 o 4 jornadas el jugar contra el Covadonga tenía trascendencia para sumar, pero ahora tiene una trascendencia extra en el sentido de que ganando nosotros ponémonos a 3 puntos, cuando hace 4 o 5 jornadas pues era un equipo que a nosotros se nos venía muy lejos. Entonces sí, eso nos viene bien y yo creo que tenemos que ser conscientes de que el camino va a ser largo y que no podemos fallar y que todo parte del trabajo. A partir de ahí, lo que venga, vendrá. Y en ese camino del que hablas ya estás incorporando futbolistas en este mercado invernal. No sé qué balance haces tú como entrenador del filial de este mercado invernal, tanto en el capítulo de salidas como entradas, si te estás satisfecho con cómo ha quedado el equipo. Sí, o sea, además en el de salidas nada porque, bueno, al final yo creo que desde diciembre no hubo una salida nada más del portero y tal, pero bueno, en cuanto a salidas, el problema que teníamos era que éramos una plantilla muy, muy corta. Entonces, bueno, tanto la dirección deportiva como yo habíamos planteado llegar a un número de refuerzos en determinadas posiciones y aunque no lo hayamos cumplido al 100%, sí que a un 90-95 hemos cumplido, que eso es muchísimo, porque había que fichar mucho y encima con un hándicap añadido de que no somos ni el Madrid ni el Barça económicamente ni cualquier equipo de tercera. Entonces muy satisfecho porque se trabajó muy duro por parte de la dirección técnica durante un mes y al final, bueno, los resultados están ahí desde el punto de vista de refuerzos.